y por eso, porque he sido víctima de violencia, he sido víctima del machismo. La pelota Perú, lo está haciendo bien, Tapia, profundo para Guerrero y el tercero, ¿no? Yo creo que en esta elección, de alguna manera los peruanos van a decidir si quieren realmente hacer ese esfuerzo. Que Dios nos ayude. No tengo voz, no tengo elección, sigo órdenes de mi señor. No. Yo me llamo Perú, es que mi raza es peruana, con la sangre y el alma, todos los colores. ¡A mi padre! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Hablemos, conversaciones al pie del Bicentenario. El día de hoy tocaremos este tema tan interesante como es la celebración de San Valentín y la peruanidad. Tenemos que remontarnos al siglo III después de Cristo. En el Imperio Romano, los soldados que se casaban simplemente no rendían. El emperador los mandaba a ejecutar. Sin embargo, el sacerdote llamado San Valentín los casaba en secreto, hasta que el emperador lo descubrió y lo mandó a ejecutar precisamente un 14 de febrero del año 270. Con el tiempo, la fiesta de San Valentín se convertiría en un gran negocio. Pero en medio de todo eso, la situación frágil de la mujer se convirtió en un problema, no solo de salud pública, sino también en parte de una cultura de desigualdad. De esos y otros temas hablaremos el día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio Hablemos, conversaciones al pie del Bicentenario. En esta oportunidad estamos con la grata presencia de Susana Chávez. Ella, como ustedes bien lo saben, es fundadora de la organización no gubernamental PROMSEX, y es experta en políticas de salud pública. Así que estamos muy entusiasmados con esta conversación porque dentro del tema del Bicentenario vamos a tocar diferentes aspectos, ¿no?, de la peruanidad. Entre ellos, seguramente vamos a hablar sobre una fecha que se avecina, que es el 14 de febrero, que dentro del folclore nacional está asociado pues al tema del amor, al tema de la sexualidad también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y por supuesto, a propósito de lo ocurrido en Argentina, también vamos a hablar de este tema siempre polémico y siempre polarizante, que es el tema del aborto y las perspectivas que existen de cara al Bicentenario. ¿Cómo está Susana? Bienvenida a nuestro espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, sí, Orlando? Y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Qué cifras terribles tenemos realmente sobre el tema de la situación de la mujer en general en nuestro país, ¿no? Yo estaba revisando un poco las estadísticas, decirlas cuesta realmente muchísimo, ¿no? Duele decir que cada día, por ejemplo, hay 5 niñas de 9 a 13 años que se convierten en madres, ¿no? Y que las niñas de menores de 16 años, por ejemplo, tienen 4 veces más riesgo durante el parto, ¿no? Y además que en esta pandemia, en este momento de pandemia, la desaparición de mujeres, sobre todo de menores de edad, ha aumentado, ¿no? Es decir, claro, el gobierno está preocupado por combatir la pandemia como corresponde, ¿no? Pero un poquito como que los reflectores han dejado en la oscuridad el tema de la mujer, que ha quedado un poquito a oscuras. ¿Qué sentimientos, qué sensaciones te produce esto? Sí, de hecho, como tú bien señalas, lo que ha hecho la pandemia es efectivamente reducir muchísimo más
de lo poco que se ha logrado avanzar en los 20 últimos años con relación a las políticas públicas de las mujeres. Y esto, obviamente, lo que da cuenta es que muchas de estas políticas han estado muy enfocadas y siguen siendo muy enfocadas en atender la situación crítica, la muerte, la violación, la desaparición, pero muy poco en lo que significa el tema de la prevención, el tema de evitar que uno llegue a esa situación o el tema de soporte a la víctima. Porque la otra característica que ha tenido este tipo de políticas ha sido perseguir el delito, perseguir al perpetrador, pero sin mirar todavía a lo que viene pasando con la víctima. Fíjate, recién el año 2018 comienza a haber una ley que integra y habla finalmente de un protocolo de articulación conjunta para la atención de la violencia. Antes eso no había. Entonces, estamos viendo que la primera vez que se legisla sobre el tema de violencia es en los años 70, ¿no? Antes de eso, fíjate, bastaba que cuando una mujer era violada en banda, bastaba que uno de los perpetradores le ofreciera matrimonio para que toda la banda fuese liberada. Así nos trataban a las mujeres apenas en 1970. Acá nomás. ¿Por qué? Acá nomás, porque el tema de la violación, fíjate, en la interpretación legal estaba más entendida como un tema en que no hay que meterse, que es un hecho que ocurre en dos personas, que se remite a la intimidad, y además se hablaba hasta hace un tiempo del débito matrimonial o del débito de pareja. Entonces no era reconocida la violación, era más bien la pérdida del honor de la familia. Entonces por eso la lógica de la ley era, ok, que uno le ofreciera matrimonio y entonces todos se iban contentos a su casa porque ya la familia había sido resarcida de esa humillación que habían sufrido cuando han violado a una de sus integrantes. O sea, había como una psicología medio medieval ahí pero de por anteponer supuesto, el tema del honor antes que el toma del honor, la situación de la exactamente. víctima. Eso nos ha ocurrido hace poquito. Entonces, desde ese momento que es digamos, un hito importante, el tema de la violencia, hasta ahora se ha avanzado mucho. Se ha avanzado para reconocer el tipo de violencia, porque antes solamente era la violencia física, si te pegaba, si te masacraba. Entonces, recién en los últimos años, o sea, se ha avanzado con la violencia física, se ha avanzado a reconocer que la violencia es un hecho que se da en el ámbito familiar y que no puede ser negociable, que no puede haber una especie de acuerdo para no llegar a un juicio. Recién en los últimos años se ha dicho, no, el Estado tiene que intervenir, así no haya denuncia, cualquier persona puede interponer una demanda, violencia en general, golpes, todo. Por eso es que basta que tú tomes una fotografía, envíes y pueda intervenir la policía. Eso no existía antes. Y entonces luego lo que ha habido ya es el incremento de penas. O sea, si ya maltratas, si ya violas, si ya efectivamente eres un cuidador, eres responsable de una niña y la violas, tienes mayor pena. Todo eso hemos ido como incrementando. Pero lo que no se ha avanzado todavía es en el tema de la prevención. Y por lo tanto, la violencia todavía sigue siendo un hecho altamente tolerado. Somos más reactivos que preventivos, ¿no? Y creo que ese es un rasgo que se ve no solamente en este ámbito del feminismo o de la situación de la mujer,
Porque más allá de feminismos o no feminismos, mujeres y varones y en general somos seres humanos, todos somos seres humanos, ¿no? Más allá de la identidad de género de la cual estemos hablando, y creo que todos merecemos el derecho a la vida y a la integridad, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. lo que te quería decir es que el peruano en general es más reactivo que preventivo. En el fútbol, por ejemplo, si me disculpas que me vaya hasta otro ámbito, este, no trabajamos en el tema de menores, en el deporte en general, no nos gusta pensar a largo plazo, ¿no? Y es por eso que a veces nuestros equipos fracasan a nivel internacional. En el tema educativo también, ¿no? Siempre salimos a apagar incendios, pero no nos planteamos planes a largo plazo. ¿Tú crees que el peruano es así? ¿Es un chip del peruano en sí? No, yo creo que es básicamente una falla de la política pública. O sea, yo siempre he dicho, las políticas públicas no se hacen necesariamente sobre todo sobre lo que es aceptable o no aceptable para nosotros. Las políticas públicas tienen que basarse en la identificación de un problema y además en el desarrollo ya de estrategias validadas, comprendidas, en que más bien tienen que transformar esa cuestión adversa que nos está pasando. Por lo tanto, yo más que hablar del peruano o de la peruana en general, yo preferiría hablar del poco interés que han puesto las autoridades en cambiar esa fisonomía. Pero además yo diría otra cosa. Creo que cuando este tipo de condiciones tienen un mayor impacto o impactan de una manera diferenciada en un grupo, no hay derecho, no es posible aceptarlo. Por ejemplo, cuando decimos, ¿quiénes son los que más sufren violencia familiar? ¿Somos todos? ¿Quiénes somos? Somos Bueno, las mujeres. básicamente las mujeres, claro, claro, Ya. claro que sí. Y cuando decimos que esa violencia familiar, ¿cómo impacta en la vida? ¿Cómo impacta en la autonomía? ¿Cómo impacta en el proyecto de vida? ¿Cómo impacta en el desarrollo? ¿A quién le afecta más? ¿A los hombres o a las mujeres? A las Efectivamente a las mujeres, mujeres. claro. Entonces, las políticas públicas lo que tiene que decir es, ¿por qué hay esa distorsión? ¿Por qué hay esta, digamos, desigualdad y cómo resuelvo esa desigualdad? Más allá de lo que seamos en la vida general, lo que no podemos perder de vista que hay situaciones que dan ventajas a uno, por eso se sostiene, porque da ventajas, porque si no diera ventajas para nadie, las cosas cambiarían. Pero en este caso nos provee ventajas a unos en desmedro de otros. Tú lo decías muy bien en algunas otras entrevistas, ¿cómo es posible que a una mujer a la que se le ha rescatado de un abuso sexual, cómo es posible que se le lleve a un centro de salud y no se le proporcione el kit de emergencia, ¿no? Así Que se le es. exija que, por ejemplo, haya una denuncia de por medio y cuando van a la comisaría, inoperancia total. Bueno, pero un poco para poner en claro para nuestra audiencia este tema, querida Susana, yo tengo una teoría. A ver, en este tema de los embarazos no deseados, ¿no? Yo creo, es mi punto de vista, pero tú eres la experta, yo creo que hay dos momentos en los cuales una persona ejerce el libre albedrío, ¿no? Uh-huh. El primer momento es en el propio acto sexual, ¿no? Es Uh-huh. decir, allí es donde uno decide si se cuida o no se cuida. Estamos hablando obviamente Uh-huh. de un encuentro sexual normal, ¿no? Digamos, Uh-huh. donde hay doble consentimiento, ¿no? Uh-huh. Eh, el segundo momento probablemente sea que ya consumado el encuentro sexual, esta persona eh, decida tener o no al bebé, Uh-huh. ¿no? Ese es en el caso de un encuentro normal. Ahora, en el caso de un abuso sexual, ¿no? El único momento donde se ejerce el libre albedrío es en el momento posterior al acto de violencia, ¿no? Uh-huh. Porque esta mujer o esta niña
no han tenido la posibilidad de elegir en el primer momento. Entonces, viene el embarazo no deseado y entonces ahí viene el momento del libre albedrío, es decir, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿No? Ahora, yo quería hacerte dos preguntitas. Primero, ¿existe realmente ese libre albedrío? Es decir, ¿hay opción para decidir? Número uno. Y número dos, ¿cuáles son esas opciones que tiene la mujer? Yo creo que tu pregunta es bien interesante porque nos abre a un asunto sumamente complejo para entender el embarazo no deseado. Y efectivamente, como tú bien lo señalas, ¿no? Tú tienes un embarazo producto de una relación consensuada. Sin embargo, esto no nos puede hacer perder de vista que el embarazo no deseado es un resultado mucho más complejo de un conjunto de factores. Por ejemplo, efectivamente puede haber una relación consensuada, pero también es probable que las personas, y particularmente las mujeres, estén menos habilitadas para tener un acceso real a los métodos anticonceptivos. Y pueden haber una serie de factores teniendo, por ejemplo, yo puedo tener una relación absolutamente consensuada y resulta que el método anticonceptivo que yo estoy usando no es efectivo. Y me lo dieron en la posta, me lo dieron con todas las condiciones y estoy en ese grupo de personas donde los métodos anticonceptivos no son necesariamente 100% seguros. No estamos ante un método anticonceptivo absolutamente seguros. Perdón, me estás diciendo que hay casos en que, por ejemplo, una adolescente o una mujer va a una posta médica y no recibe la orientación apropiada. Te estoy diciendo dos cosas. Uno, que no puede recibir la orientación apropiada, pero lo otro, que hay una falla de método. Los métodos anticonceptivos tienen un factor de falla. Y te dicen, por ejemplo, ok, este es un método que tiene una efectividad del 98%. Nadie te dice que tiene 100%. Pero hay otro concepto también medido y también, digamos, incorporado para entender el tema de métodos anticonceptivos, que es la falla de uso. Por ejemplo, yo puedo estar tomando un medicamento que compite con el método anticonceptivo. Claro. O puedo tener una diarrea, simplemente. ¿Es cierto? O puedo sufrir un vómito. Es decir, todos esos elementos son las fallas de uso. Por lo tanto, el uso de estos métodos requiere pues un monitoreo y un seguimiento constante. No necesariamente. Tienes un porcentaje de protección y un porcentaje de falla y de incertidumbre. Correcto. Entonces, yo puedo tener una relación sexualmente, digamos, consensuada. Puedo tener la total firmeza y estoy haciendo todos los elementos para no embarazarme. Me embarazo. ¿Qué hacemos? Y los países desarrollados no parten de la idea que si es un delito o no, sino parten con la idea que este es un asunto de salud pública. Y por lo tanto, no puedes asumir que esa falla te impone un hijo que no quieres. Esa es la lógica que está detrás de esto, ¿no es cierto? No se te puede imponer. En el caso consensuado, digamos. Ahora, en el caso no consensuado. En el caso consensuado, porque, y permíteme decir, sí. Porque además es un caso consensuado que participan dos personas, pero no se embarazan las dos. También se embaraza él. Es absolutamente. Y mientras que los hombres sí tienen la posibilidad de decidir voluntariamente, yo asumo este embarazo. Esta responsabilidad. Y muchos hombres lo hacen.
también hay hombres que dicen, no quiero. ¿Cómo Claro. trata la ley eso? Bueno, al hombre le basta empacar e irse, ¿no? En la mayoría de casos. Ya. ¿Y eso cómo se llama? Discriminación. Porque es un acto que hemos participado los dos, pero mi condición biológica hace que solamente yo me embarace. Tú no. Entonces, ese Hay es una un desventaja tema, clarísima ahí. hay una desventaja clarísima. Y lo que la ley no puede incrementar esa desventaja Más bien tendría que sobre la condición desaparecerla. biológica. Tendría que desaparecerla. Y esa es la lógica que aborda este tema. Ahora, Susana, en ese momento en que la mujer se plantea esa posibilidad de tomar una decisión de esa envergadura también requerirá pues digamos, una cierta madurez psicológica, ¿o no? No, a ver, yo te digo, te embarazas, qué maduro, o sea, te asustas, te aterras, te cambia el de vida. Lo que pasa es que hay muchos mitos y todo está como muy colocado en cuál culpable son las mujeres y cuán responsables tienen que ser. Entonces, hay que comenzar a reconocer que efectivamente no es que las mujeres nacemos y estamos hechas para ser madres, y es nuestra naturaleza ser madres. Y esa es la gran discusión que hay justamente con quienes se oponen a los métodos anticonceptivos, con quienes se oponen al aborto, con quienes se oponen a cualquier cuestión que regule la vida y que separe lo sexual de lo reproductivo. Ahora, en el caso del abuso sexual, en el caso de Ya, la niña que no ese es otro drama. Sí, ¿qué opciones tiene hoy en día en el Perú? Si una persona definitivamente sufre una violación o que es finalmente presionada para tener relaciones sexuales, ocurre, aunque nosotros decimos no es no, ¿no es cierto? Y el primer no debería valer, pero a veces es tanta la presión que termina ya, pero digamos, esas cosas que son muy difíciles y que debería ser considerada violencia sexual. O sea, de hecho, el tema de relaciones sexuales forzadas también son sumamente complejas. Están estas relaciones forzadas violentas, terribles, de dominación, pero también están estas otras relaciones forzadas donde el consentimiento está viciado, o aquel que es una cosa sumamente dramática, como por ejemplo la violación que se presentan en las niñas menores de 15 años. Y lo que se ha demostrado es que esas violaciones son particulares. Esas violaciones, una gran proporción se da en el ámbito del hogar. Son violaciones que por lo general no implican el uso de la fuerza, sino hay otro tipo de dominación. Y es un tipo de violación que el proceso va increciendo. Comienza con un tocamiento y van generando en la víctima, digamos, estos acercamientos para que más o menos en un promedio de 6 meses a 1 año, 2 años, el acto se produzca. Y por lo general, estas violaciones no son violaciones únicas. Es una polivictimización que se va repitiendo. Y el violador es alguien familiar, alguien que está bajo el cuidado. Entonces, ese es otro drama. En nuestro marco legal, si uno mira lo que dice que el aborto está permitido cuando la salud de la mujer está en riesgo o en grave riesgo de daño, y cuando el aborto es la única manera de evitar ese grave daño, debería no ser penalizado. Esto que se discutió en 1924 nunca ha sido aplicado en ese contexto, particularmente para las chicas menores de 15 años.
Cuando tú me dices que en Argentina se ha discutido durante 30 años este tema del aborto, ¿lo que me quieres decir es que en el Perú también tiene que seguir discutiéndose aún el tema? ¿O tú crees que Yo ya es creo, momento de tomar decisiones? no, o sea, o sea, yo creo que hay un movimiento vivo desde las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres, que han ido avanzando en que esto es una injusticia, que esto es inadmisible. Creo, nosotros hemos avanzado mucho en términos de opinión pública. Hemos avanzado enormemente. Antes ni siquiera se podía hablar del tema. Mira, yo tengo muchos años trabajando en el campo de los derechos de las mujeres. Y yo recuerdo que mis primeras debates eran, vamos a discutir, y me invitaban así, sobre el aborto criminal. Así era el título de la charla o el debate. Ahora no, porque se ha logrado comprender en muchos sectores que el aborto es un problema de salud pública, que es un problema de derechos humanos, y como tal amerita abordarlo. Porque ya se va comprendiendo mejor que criminalizar a las mujeres es lo más absurdo que hay. Pero todavía estamos en un proceso, digamos, que hay que seguir trabajando, ¿no? Yo también siento que hemos avanzado, ¿no? Yo también viví la década de los 80s, la década de los 90s, y la verdad es que antes, pues, para nosotros era un verdadero tabú hablar de sexualidad. Ahora basta con escuchar una canción de Bad Bunny, nada más, ¿no? Hay una clase ahí entera no sé si de sexualidad o de sexo, no sé, la verdad que no soy Sí, y experto en el cubriendo tema. vacíos que la escuela no lo da. Y Claro que sí. cubriendo, digamos, porque no es la educación sexual que quisiéramos, ¿no? Pero así estamos. Definitivamente, ¿no? Bueno, Becky G también, wow. Hay unas letras ahí, pero bien, bien bravas, ¿no? Bien bravas. Este, Susana, nos queda clarísimo entonces el tema de que hay que trabajar en esas políticas públicas, entonces, porque si no, estamos literalmente fregados, ¿no? Estamos Sí, fregados. yo creo que fíjate, yo creo que hay que humanizar esta discusión. Yo creo que hay que sacarla de este tema del estigma, de la sentencia, para comenzar a entender un poco por qué ocurre. Y creo que diálogos como este pueden ayudar justamente a abrir ese debate. Y es bueno que la gente que, digamos, tenga una oportunidad donde poder también tener otras posturas, ¿no? Despenalizar el aborto no va a obligar a nadie a abortar. Las mujeres no están diciendo, ay, voy a salir a abortar. Eso es imposible. Pero prohibirlo sí va a generar mucho daño y sufrimiento. Es como cuando dicen, no hay que explicarle nada al chico sobre educación sexual porque va a salir y va a tener sexo con todo el mundo. Y cuando de pronto tú encuentras que estos chicos de 14, 15 años tienen meses su condoncito en su cartera, porque no necesariamente es fácil tener relaciones sexuales para un chico de 14, 15 años. Algunos creen que es Entonces, como lo que hay salir que a ver comprar es naranjas. justamente, No, te decía que algunos y piensan creo que es que es mucho más como, complejo la cosa. sí, es mucho más compleja la cosa. O sea, puede ser que para algunas personas resultará así, pero en realidad negar información, negar educación, lo único que hace es, digamos, generar inseguridad, mal uso, daño, que no. Y ese es no creer que las personas sí son capaces de tomar decisiones informadas, si es que tienen la información, si es que tienen los insumos, si es que tienen los canales para hacerlo. Hablando de Bad Bunny, hablando del popular Bad Bunny, ¿Quién es Bad eh, Bunny? Dime. mira, yo tampoco lo conocía, ¿no? Hasta hace, ¿qué? Ya. Semanas, meses. Es un Entonces cantante, no me siento mal porque yo no lo conozco. es un reggaetonero, pero mira, te comento, Ya. este señor que llaman Bad Bunny, que en castellano sería pues conejo malo, ¿no? Es como una versión perversa
y algunos dicen hasta pornográfica de lo que era pues Bugs Bunny, ¿no? El personaje. Pero bueno, resulta pues que Bad Bunny siempre saca una nueva canción de moda, y siempre lo hace para el día de San Valentín, ¿no? Por ejemplo, en 2020 sacó una canción que se titula pues Ignorantes, se titula así, y la letra dice más o menos así. A ver, te comparto un poco de la letra, ¿no? La letra dice: normal, yo sé que a veces peleamos, dice, ¿no? Pero qué rico cuando chingamos, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que significa eso en el dialecto mexicano. Y no sé por qué nos dejamos, dice, ¿no? Si tú me amas y yo te amo. ¡Wow! ¿Qué tal? O sea, y ahora que se viene el 14 de febrero, Susana, los chicos se van a disparar, ¿ah? ¿Cómo vamos a hacer? Hay prohibición, No, sí, sí, pero eso ese es un se tema, van a desbandar. sí. A ver, sí, de hecho es un tema complicadísimo. Veamos cómo nos vamos a comportar en la restricción. De hecho, siempre está asociado, hay una dimensión cuando hay pandemias y tragedias. Post-terremoto también ocurre, ¿ah? Que no sabemos qué fenómeno hace que se incremente enormemente las relaciones sexuales y las violaciones. Entonces, de hecho, creo que sí es bueno tomarlo en consideración y ojalá que, sobre todo, por ejemplo, se potencien las líneas de apoyo, porque el problema es básicamente para las mujeres y para las niñas que cuando su decisión está impuesta de tal manera, ¿no? Entonces, sí, es un tema complicado que se debería tomar en cuenta. Sí, pues, ¿no? Porque la vez pasada conversaba con un amigo extranjero que, bueno, hace ya tiempo, antes de la pandemia, y él me decía: oye, yo paseo por Lima y lo que más veo son universidades, casinos y hostales, ¿no? Sí, Es sí, como si fuera ya parte de sí. nuestra identidad, ¿no? Entonces, Mm. ¿qué hacemos? Bueno, los padres O tienen que sea, estar ahí, pues, con la lupa, atentos, ¿no? sí, ahora, yo creo que, digamos, más allá de los negocios, o sea, yo creo que lo que menos hay que hacer es estigmatizar a la sexualidad. O sea, la sexualidad no es mala, pero lo que se tiene que dar la oportunidad a que sea voluntaria, a que sea cuidada y por lo tanto a disponer de los insumos y a creer que los y las jóvenes y adolescentes pueden tomar decisiones responsables. Entonces, tener sexo no implica necesariamente ser irresponsable. Si esa relación sexual está prevista con protección. Entonces, también hay que comenzar a revalorar que la sexualidad es parte de la dimensión de nuestra vida y más o menos es parte de nuestro desarrollo. Y la gente inicia su experiencia sexual entre los 14 y 15 años. Entonces, tampoco estigmaticemos la sexualidad. Hagámosla segura, hagámosla menos culposa, hagámosla que esto no signifique ya, qué sé yo, que es el acabose y que mi hija ya no es mi hija. Aceptemos como parte de su crecimiento, de su desarrollo, de su autonomía, de parte de cómo va conociendo la vida. Yo sé que es difícil para los padres ver a sus hijos de otra manera, pero por ejemplo, sí ver que por lo menos si yo no soy capaz de darle información, porque a veces los papás, mira, yo estudiando y trabajando el tema, yo he preferido que mi hija busque información en otra profesional, porque yo estoy demasiado comprometida. De repente el chico no me gusta. Es una buena opción, ¿no? Entonces no tengo por qué, o sea, por qué prevalecer mi propio sesgo. Claro. Sí, pues a veces como que los padres funcionan un poquito más como reguladores que como motivadores. Así como no somos buenos para
acompañar en las tareas. No todos los padres somos buenos para acompañar en las tareas. No todos los padres somos buenos para enseñar a leer y escribir. No todos los padres somos buenos para la tarea de matemática. Tampoco somos buenos para orientar en sexualidad a veces. Claro. Y es algo que tenemos que aceptar, ¿no? Totalmente. Susana, y una pregunta más personal. ¿Tú qué vas a hacer, pues, el 14 de febrero? ¿Cómo vas a celebrar? ¿Cómo vas a hacer? Ah, yo sí, por supuesto, totalmente. Y no faltará una copa de vino y estar juntos. Claro, claro, que es lo mejor que podemos hacer. A propósito de Sí. eso, y lo has mencionado muy bien, dos preguntas finales, y te pido disculpas por la extensión. Una, ¿la solidaridad es la esperanza de los peruanos? Absolutamente. Y lo estamos viendo, ojo, no es que tan solo es una cosa lejana. Por ejemplo, lo que están haciendo la gente para ver el tema de las ollas comunes. Estamos frente a una emergencia alimentaria, que es una cosa crítica. Cuando uno ya deja de comer, es porque uno ya llegó al suelo. Entonces, creo que hay cosas bien interesantes. Y hemos visto muchos ejemplos. Pero lo que justamente necesitamos es que el gobierno conecte con estos espacios efectivos de solidaridad. Creo que con las ollas está ahí como apuntalándola, dando mejores recursos, y esa es la idea, ¿no? La otra cosa es que la pandemia cada vez más va a tener respuesta territorial, más va a ser una respuesta de vecindario. Entonces eso también nos tiene que obligar a mirarnos un poco más en conjunto. Dime 2 o 3 cosas que vas a celebrar este 28 de julio para el Bicentenario. ¿Qué aspectos te hacen sentirte orgullosa de ser peruana? A ver, yo creo que me va a hacer, ya yo me siento muy orgullosa que como ciudadanía, por ejemplo, nos hayamos unido para evitar que la corrupción, que este Congreso que vacó pudiera hacer, digamos, pudiera avanzar en su proyecto político de copar el país de lo peor. Entonces, si nosotros reconocemos la enorme contribución de los jóvenes para defender sus instituciones, defender el Tribunal Constitucional, defender la propia gestión de gobierno, creo que ha sido como nos cambió la vida. Entonces yo, si voy a tener que agradecer algo el 28 de julio, esté o yo no en el Congreso, no importa, es que tenemos un cambio de gobierno, digamos, que lo hemos mantenido dentro del tema de la democracia. Otra cosa que yo creo que voy a reconocer es que hemos logrado traer el primer lote de vacuna y el 14 de febrero voy a celebrar doble, porque empezarán las vacunaciones y que es un desafío muy difícil. Ojo, no solamente Perú, todo el mundo está con situaciones complicadas. Pero creo que tenemos que reconocer que esto es algo que vamos a tener que seguir avanzando. Entonces, para mí es esto, el tratar, saber que la pandemia no es que me ponen la vacuna y automáticamente se va, pero saber que hay una luz al final del túnel para comenzar a recuperar algo de nuestra vida, ¿no? Qué linda frase con la que cierras, Susana, y estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que estamos avanzando y es por eso que tratamos nosotros los periodistas de abrir estos espacios, bueno, no todos, pero aquellos que creemos en que puede haber un Perú mejor, ¿no? Abrimos estos espacios
con personalidades como tú, que nos dan luces, ¿no? Sobre cuál es la perspectiva que tiene el país de cara a este bicentenario. Por esa inteligencia, ese talento y ese empeño que le pones a lo tuyo, eres una verdadera personalidad del bicentenario. Y yo quiero Gracias, cerrar querido. nuestra conversación con eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Orlando, y de verdad, la mejor de las suertes y el éxito. Y creo que impregnar el tema del sentido del país, el sentido de un cambio histórico es fundamental. Entonces, muchas gracias. A ti, Susana. Queda claro entonces, queridos amigos, que la situación de las mujeres sigue siendo desventajosa frente a la de los varones. Queda en todos nosotros hacer de este 14 de febrero un nuevo espacio de reflexión para la búsqueda de soluciones alternativas. Está claro también que es imposible construir una peruanidad sin la participación de todas las voces. Sígueme en mis redes sociales y en mi canal de YouTube, OBN Digital Media. Que estén bien.